Hola a todos. Hace unos meses saqué un vídeo en el que comenté un poco por encima un estudio que me había llamado mucho la atención. Era un estudio sobre la fiabilidad de las marcas de moto más utilizadas. Y como me quedé con ganas de hablar más sobre el tema, hoy os traigo un vídeo sobre ello. Sin más preámbulos, dentro intro. Hola de nuevo, la cosa es la siguiente. En 2015 la Consumer Reports, que es una organización sin ánimo de lucro a favor de los consumidores, sacó el primer y único, a mi modo de ver, estudio real con una muestra suficiente sobre la fiabilidad de las principales marcas de moto que hay en el mercado. Os cuento un poco por encima cómo lo hicieron para que entendáis las cifras que saldrán en este vídeo. Han cogido una base de 12.300 motos con fecha de fabricación entre el 2008 y 2014 y les han hecho un seguimiento a lo largo de 12 meses. Y en base a las reparaciones que se han tenido que hacer a esas motos, han sacado una media del porcentaje de fallo que es propensa a dar cada una de las marcas de motos. Como veis, es bastante simple, pero no se había hecho con tanta exhaustividad hasta ese momento. Os dejo el enlace al estudio completo en la descripción del vídeo por si alguien quisiera profundizar. Y ahora vamos con lo que todos hemos venido a ver, el top de las 5 marcas de motos más fiables del mercado. En quinto lugar tenemos las Victory, con un porcentaje de fallos del 17%. Se trata de una marca de motos de Estados Unidos que fabricó una gama muy amplia de modelos desde el año 98 hasta el 2017. Estaban ideadas para ser la competencia directa de Harley Davidson. La primera Victory que salió a la venta era la V92C, una maravilla muy icónica, al igual que casi todas las motos de la marca, que acabó por desaparecer por no dar un beneficio suficiente allá por el 2017. En cuarto lugar tenemos las Kawasaki, con un porcentaje de fallos del 15%, una marca más que conocida y que lleva mucho tiempo metida en esto, si bien una cosa que no muchos saben es que al principio lo hacía bajo el nombre de Meguro, y ya en el 1964 sus motos también las pasó a llamar Kawasaki. En tercer lugar tenemos las Honda, con un porcentaje de fallos del 12%. Ya se van viendo muchas japonesas por aquí. Honda es Honda. Y como no podía ser de otra forma, en un top de fiabilidad de motos era de esperar que la icónica marca de Minato estuviera muy arriba en la lista. En segundo lugar tenemos la Suzuki, con un porcentaje de fallos del 12%. La marca empezó a fabricar motos a mediados del siglo XX, con bicicletas a motor y motos a dos tiempos, dejándonos una infinidad de motos y motores icónicos. En especial siempre me viene a la mente la GT 750, conocida como Le Mans en América del Norte. En primer lugar, y como la marca más fiable del estudio, tenemos las Yamaha, con un porcentaje de fallos del 11%, otra marca japonesa cuyas primeras motos datan de mitad del siglo XX y también nos ha dejado modelos más que icónicos. ¿Quién nos recuerda la XS 1100? Con sus famosos Mikuni que eran casi como un puzzle, pero eso sí, un puzzle a los que siempre te acaba faltando una pieza y nunca consigues que te quede del todo bien. Y recuerden, si vuestra experiencia con una marca de las que sale en el vídeo es contraria a los datos que salen, ya sea mejor o peor, no quiere decir que esté mal el estudio, sino que probablemente habéis tenido algo de suerte o de mala suerte. Los estudios estadísticos cogen muestras tan grandes, más de 12.000 motos en este caso, para poder reflejar una media relativamente fiel a la realidad. Nuestras experiencias con las motos no suelen reflejar nada a nivel estadístico. ¿Qué os ha parecido? ¿Os sorprende alguno de los datos? Yo sinceramente pensaba que Honda sería la que menos fallos daría. Siempre se ha hablado sobre la fiabilidad de Honda, y si bien es cierto que por muy poca diferencia, apenas un 1% está detrás de Yamaha. Otra cosa que ya me sorprende menos es que las 4 primeras de la lista sean japonesas, y la quinta Victory, una pena que sea una marca que no ha durado demasiado en el tiempo, ya que sus motos, además de bonitas, se ve que también eran bastante buenas. Esto va a ser todo. Si os gusta este vídeo, puede que en el futuro os traiga otro en el que os enseñe cuáles eran las marcas menos fiables según el mismo estudio. Y sin más, me despido ya de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Este es el Instagram del canal. Lo podéis buscar como Arzoru y en él subo principalmente vídeos de cosas que me pasan detrás de las cámaras, fotos con perretes, que siempre viene bien ver alguna para alegrarte el día, fotos de motos, más fotos de motos, vaya,
más fotos de motos. Y algún que otro meme o vídeo que no puedo subir a YouTube por temas de copyright de canciones o cosas por el estilo. Si os interesa, echad un vistazo y si os gusta, seguidme ahí. Siempre aviso sobre nuevos vídeos o hago encuestas por Instagram, por lo que si os mola el contenido del canal, también os molará el del Instagram.